Taller La Cuarta Frontera, una oportunidad de 21 días para practicar las misiones. Bienvenidos. Contextualización del Evangelio. Para poder comunicar de manera efectiva el Evangelio en otro contexto cultural, tenemos que conocer muy bien su cosmovisión, lo que es real. Muchas veces solamente tenemos estigmas o vestigios de la realidad cuando estamos lejos de otra cultura. Así que simplemente nos hacemos una idea llena de prejuicios sobre cómo será X o tal contexto cultural. No podemos pretender transmitir de manera eficaz el Evangelio si primero no conocemos nuestro contexto propio. También es muy importante conocer el contexto del receptor, lo cual requiere una tarea bastante grande. Y por último, tener claro cuáles son los principios bíblicos. Y de todo esto es importante hacer la diferencia, porque la tarea del misionero es separar los contextos culturales, los principios culturales de los principios bíblicos. Esto quiere decir que muchas veces estamos confundiendo los principios bíblicos con la cultura y no nos damos cuenta. ¿Cuál sería un ejemplo? Bueno, hace varias décadas se llevó el Evangelio a algunos sectores de la Sierra Nevada. Ya hay varios grupos indígenas. Uno de los misioneros, o era más bien pues un creyente, en aquella época no había una preparación en misiones. Era un creyente que se animó a ir a las montañas, a la Sierra Nevada y compartir el Evangelio, lo cual pues es una actitud muy bonita. Pero culturalmente se había enseñado que el hombre siempre debe tener el cabello corto, bien peluqueado, con su camisa. Y en estas comunidades los hombres utilizaban los cabellos bastante largos. El cabello era largo y tenía un significado. Significaba hombría. De manera que este creyente, este misionero empírico, cuando llegó y realmente ganó a algunos, obligó a uno de ellos a cortarse el cabello. De manera que cuando los vieron los demás del grupo, lo rechazaron inmediatamente y rechazaron el Evangelio. Esa puerta se cerró. Entonces, el cabello en ese contexto tiene un significado muy importante y es de gran respeto, mientras que de pronto en otros contextos no se vería muy bien. Hay un ejemplo, hay que separar lo que son los principios bíblicos de la cultura. Hay dos posturas erradas al transmitir los principios bíblicos: la fluidez completa y la rigidez estricta. Fluidez completa es presentar un evangelio secular. Esto quiere decir que las normas culturales están por encima de los principios bíblicos. Una de las tareas fundamentales del misionero es llegar a adaptarse y acoplarse a la cultura de manera exitosa. Sin embargo, el problema surge cuando para poder ser aceptado dentro de esta cultura es necesario diluir el evangelio, de lo contrario no sería aceptado. Un ejemplo entendible dentro de nuestro contexto fue un grupo de jóvenes predicadores que surgieron entre los 70 y los 80. Ellos querían imitar el éxito del pastor David Wilkerson con respecto a ganarse en muchachos de la calle que tenían problemas de drogas y estaban involucrados en las pandillas. Llegaron estos muchachos y querían ser aceptados rápidamente, así que se sentaron con estos jóvenes de la calle, empezaron a beber cerveza y emborracharse y a consumir droga con ellos. Las consecuencias fue que realmente el trabajo evangelístico en el cual se quisieron adaptar a ese contexto fue un fracaso completo, porque diluyeron los principios de la palabra con tal de ser aceptados. Rigidez estricta es presentar un evangelio legalista, donde las normas culturales son incompatibles con los principios bíblicos. En la época moderna, uno de los primeros grupos en involucrarse en las misiones fue la Iglesia Presbiteriana. Muchos de ellos se trasladaron a África y llevaron su modelo completamente.
Entonces las construcciones las hacían exactamente igual, en forma rectangular. Esto no era algo caprichoso, sino que es la mejor forma para que la acústica se maneje cuando no había equipo de sonido. Y también pues trasladaron sus pianos, los predicadores con su saco, corbata muy pulcros, y con este mismo estilo realizaban sus reuniones. El caso es que aunque trabajaban mucho, la asistencia de los nativos era muy baja. Solamente iban unos cuantos niños curiosos para conocer a los extranjeros. Entonces uno de los misioneros, mientras se cuestionaba por qué la predicación del evangelio no tenía efecto, notó que los niños del lugar estaban sin camisa, descalzos, y evidentemente el calor era insoportable. Y los predicadores con su saco y corbata y su piano pretendían pues que la gente asistiera. Así que lo que hizo fue tumbar las paredes de manera que quedara como una enramada. El piano lo guardaron, trajeron los niños y los pusieron a tocar los tambores, y el predicador también se quitó la camisa y comenzó a predicar de esa manera. Al poco tiempo las comunidades comenzaron a asistir y el trabajo que estaban realizando empezó a dar fruto. En otras palabras, podríamos decir que la cultura de los ingleses impedía que la comunidad se acercara y conociera del Evangelio. Evangelio contextualizado. Se adapta al contexto cultural, pero conserva su esencia. Poder transmitir el Evangelio sin diluirlo, de manera pura, y también sin ofender la cultura receptora, es una tarea que es bastante difícil. Puede llegar incluso a tomar tiempo hacerlo. Otro ejemplo para entenderlo mejor en nuestro contexto es la etiqueta que utilizamos en nuestras reuniones. Nadie iría con camisilla, en sandalias y en bermuda a una reunión dominical. Tampoco lo haría si fuera un matrimonio o un funeral, porque presentarse de esa manera le estaría diciendo a las personas: mire, esto no me interesa, esto no es importante. Eso por la etiqueta. Pero si estamos en otro contexto, ejemplo, una playa en Hawái, y vemos que el predicador está vistiendo así en bermuda y en una camiseta, y en vez de púlpito hay una tabla de surf, pues el contexto cambia, no sería tan irrespetuoso, e incluso sería como apropiado para las personas que están pasando por ese lugar. Así que llegar a diferenciar lo que es correcto o incorrecto depende mucho del contexto, y esa es la tarea del misionero cuando está en el campo misionero. Mitos y verdades de las misiones. Los misioneros deben adaptarse sin objeción a cualquiera que sea la cultura. Esto permitirá el favor sobre el misionero, y así el nativo aceptará el evangelio con más facilidad. El trabajo del misionero consiste en comunicar el evangelio de tal manera que afecte la cosmovisión y no simplemente un patrón de conducta. Para lograrlo, se necesita contextualizar el evangelio en formas culturales entendibles y aceptables, sin diluir los principios bíblicos que están por encima de todas las culturas. El mayor misionero de todos los tiempos. Algunos han catalogado al apóstol Pablo como el primero de los misioneros y el más exitoso. Pero en realidad, la persona que ha sido el mayor de los misioneros es el Señor Jesucristo. Dios se hizo hombre. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en la cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres. Estamos ante el acto más grandioso, glorioso
e incomprensible de todas las épocas. Dios se hizo hombre. Hay una palabra para expresar eso: kenosis, quiere decir vaciamiento. Filipenses menciona que Cristo renunció. Reina Valera dice se despojó. Es una forma en la cual Dios muestra su amor a la humanidad en un acto sin precedentes. Los atributos propios de Dios son: Él es santo, Él es inmutable, que no cambia, es infinito, omnipotente, que tiene todo el poder, omnipresente, está en todo lugar, omnisciente, todo lo sabe, todo lo conoce, autoexistente. Dios no necesita de nadie para existir. Si Dios dejara de ser, todo dejaría de existir. Autosuficiente, no depende de nadie más. Soberano, nadie lo gobierna. Dios es espíritu, es trascendente y singular. Nadie es como Él. Pese a que Jesús tenía todos los atributos propios de Dios, pasó a tener las limitaciones de un ser humano. Llegó a tener hambre, sueño, cansancio, dolor, el que sufrió en la cruz. Estaba limitado por el espacio, el tiempo y hasta por el conocimiento. Jesucristo renunció voluntariamente al ejercicio independiente de su omnisciencia, omnipotencia y omnipresencia. Cuando quiso ejercer su divino poder, lo hizo por mediación del Espíritu Santo. Hay que aclarar que Jesús nunca dejó de ser Dios. Siempre fue Dios en todo momento, solo que ahora también era hombre. Mitos y verdades de las misiones. Los misioneros deben adaptarse sin objeción a cualquiera que sea la cultura. Esto permitirá el favor sobre el misionero y así el nativo aceptará el evangelio con más facilidad. Respuesta: todo misionero debe esforzarse por adaptarse a la cultura receptora, aunque ello implique hacer cosas molestas o en muchas ocasiones desagradables. Sin embargo, nunca puede negociar los principios bíblicos, ya que sin estos perdería eficacia la predicación del evangelio. El desafío que en este caso tiene el misionero es diferenciar muy bien cuáles son los principios bíblicos y cuáles sus valores culturales. Reto día 20. Sé persistente. Hay que tener claro que no todas las personas van a recibir el evangelio. Por ello, no te desanimes si no ves frutos inmediatos en tu oyente. Logrado o no el objetivo, invita a la persona que evangelizaste a un plan únicamente para compartir y pasar un rato ameno. Aunque a veces no lo parezca, el Espíritu Santo sigue obrando en su vida. Por lo pronto, trata de afianzar esa amistad.